Hola, buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental. Como todos los jueves, estamos muy contentos de recibirles una vez más. Muchísimas gracias a todos los que nos dejan entrar a sus hogares, a los que desde sus dispositivos móviles nos dan la oportunidad de escucharnos durante esta media hora. De 5 a 5 y media de la tarde vamos a estar con ustedes. Les agradezco a todos los que sintonizan la señal de Ultimátum Digital. Y agradezco una vez más al director Ahmed Samayoa por la oportunidad y la responsabilidad social de preocuparse por la salud mental de los ciudadanos en general. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Esta tarde vamos a hablar de un tema sumamente delicado, un tema que ha generado controversia alrededor de los años, un tema que ha generado incluso dificultades en la práctica y en la forma en que lo abordamos. Vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Algunos lo llaman trastornos alimenticios, otros problemas alimenticios. Le vamos a llamar trastornos de la conducta alimentaria porque son esos comportamientos que se relacionan directamente con el alimento. Es decir, aquí entra evidentemente lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia, las conductas alimentarias de riesgo. Sin embargo, vamos a hablar de muchos aspectos que influyen en estas conductas. Hablaremos también del perfil de las personas que padecen este tipo de condiciones y sobre todo hablaremos de cómo abordarlo. Porque al hablar de una malpraxis debemos de mencionar también cuál es lo adecuado, cuál es el término o el camino a seguir para tratar este tipo de condiciones. Quizás usted ha escuchado alguna vez que hay chicos que les llaman melindrosos. El niño que nunca quiere comer. El niño que sírvale lo que le sirva, nunca quiere comer. Pero también hay un chico que quiere comer de más. Vamos a ir hablando de niños, de adolescentes y de adultos, porque desafortunadamente esta es una condición que se presenta en diversas etapas de la vida. Sin embargo, tiene su prevalencia en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto que gira en la adolescencia? La adolescencia es la etapa de cambios, de desarrollo. La adolescencia es la etapa donde el ser humano, como decían por ahí una película, se va a convertir en lo que va a ser toda su vida. Es la adolescencia donde comienzan a generarse dificultades incluso en el pensamiento, en la aceptación, en la convivencia, donde se dan los procesos de identificación, los procesos de adaptación. Y entonces cada uno de nosotros está sometido y ha vivido sus cambios conforme a lo que tienes en tu contexto. Evidentemente influye la relación que mantienes con tus padres, evidentemente influye también la forma en que te relacionas con los demás. Pero en el alimento, ¿qué pasa? ¿Por qué parecieran que hay conductas extremas? ¿Por qué pareciera que por un lado hay chicos y chicas que no quieren comer nada y chicos y chicas que tienen las llamadas conductas alimentarias de riesgo? Quizás usted conozca un sobrinito, un primito que come demasiado y que quiere seguir comiendo todo el tiempo y a pesar de que ya está lleno, como decimos comúnmente, intenta seguir comiendo. Le hemos llamado, es que este niño come por ansiedad. Y evidentemente, la condición de ansiedad influye en una persona que quiere estar comiendo todo el tiempo. Pero los trastornos van más allá. También dentro de los trastornos alimentarios están los estereotipos. Y cuando me refiero a estereotipos, me refiero a que hemos nombrado que cuando decimos, por ejemplo, anorexia, si nos viene a la mente una chica, porque hemos estigmatizado a las mujeres como las únicas que viven este tipo de condiciones, y déjenme decirle que eso es totalmente falso. Los hombres también viven la dificultad. Es cierto, hay una prevalencia en las mujeres, pero estos cambios y las nuevas costumbres y la nueva adquisición de identidades ha hecho que los hombres padezcan esto incluso de forma igualitaria que las mujeres. Porque hay un problema con la imagen. La anorexia se caracteriza por ese miedo a ganar peso, por ese miedo a verse mal, por ese miedo a no tener la imagen deseada. ¿Y cuál es la imagen deseada? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque nos han vendido un estereotipo de belleza.
Si usted tiene hijas y usted observa las Barbies, estoy tal vez cayendo en marcas, pero si usted observa las muñecas de su hija, usted verá que la forma de esas muñecas cumplen con un estereotipo de belleza. Cuellos alargados, cinturitas, todo muy delgado, rubias. Y ahora que se ha estado dando muchísima relevancia al tema del racismo, incluso en esto entra también. Porque hay un estereotipo de belleza que nos venden. Y este estereotipo de belleza obviamente que influye en la concepción. Imagínense que su hija está en plena construcción de la identidad y cree que el estereotipo de belleza es el que ella debe de alcanzar. Y se esfuerza tanto por alcanzarlo que cae en una condición de anorexia. Ahora, no estamos, y esto tiene que quedar muy claro, estamos hablando de extremos, no estamos hablando de una condición de salud, porque una persona puede hacer ejercicio y verse delgada por el resultado de su ejercicio, no precisamente porque esté llevando a cabo una conducta alimentaria desadaptativa. Tenemos que ser muy enfáticos en ese sentido. Ahora, en la bulimia. La bulimia se distingue de la anorexia porque en la bulimia hay episodios de atracones, es decir, se puede comer demasiado y después hay una conducta de vómito. En la bulimia la chica busca expulsar lo que acaba de comer. Se genera culpa y esto es bien importante mencionarlo. En mi actividad profesional, tanto educativa como clínica, en conferencias y en las escuelas que me ha tocado visitar, he visto un común denominador entre las chicas y chicos. Todos a manera de broma o a manera seria tienen miedo de cuántas calorías se están ingiriendo. Cuando uno va con un nutriólogo, obviamente él te sugiere este tipo de revisiones, pero no te la sugiere en un sentido patológico. Es decir, hay gente, chicos y chicas, que están tan pendientes de una forma excesiva sobre lo que están ingiriendo, que eso les genera ansiedad y les genera un conflicto que no les deja estar en paz. Porque ingieren una semilla de cacahuate y al rato están con una ansiedad creyendo que esa semilla está generando cambios y está esparciendo la grasa por todo el cuerpo. Y hay un sentido imaginativo terrible que hace que la chica o el chico vaya y vomite. Si usted conoce algún caso, es importante comenzar a ver qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la búsqueda? Finalmente el resultado. ¿Qué es lo que busca una persona? Y entonces ahí caemos en otro estereotipo, en otra etiqueta. Ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones en este programa, de que los padres al verse totalmente inutilizados frente a este tipo de dificultades, expresan lo que pueden decir acerca de las condiciones de sus hijos o de algunos de sus familiares, como es que está llamando la atención. Esta chica, mi hija, lo único que está haciendo es llamar la atención, o sea, está nada más haciendo esto como para que la veamos, la observemos y darse una importancia cuando hay cosas más importantes. Me ha tocado escucharlo de las familias textualmente como se las estoy diciendo. También me ha tocado de escuchar que los mismos papás incentivan las conductas alimentarias de riesgo en sus hijos. ¿Cómo? La mamá que está casada con la belleza extrema y que ve a su hija pasadita de peso y que en lugar de llevarla a hacer deporte o llevarla a algún nutriólogo que le dé un plan alimenticio adecuado a su edad y a su estatura, lo que hacen es comenzarle a dar tips para, según bajar de peso. Y aquí entran las conductas alimentarias, los ayunos prolongados, el comerse una manzana, el comer una lata de esto, una lata de otro, y entonces comenzamos a llenar a nuestros propios hijos de ideas y los comenzamos incluso a despejar de la realidad. Dentro de todo esto hay algo que se está perdiendo de vista y es el amor que se le debe tener al propio cuerpo. Es cierto, el amor al cuerpo se manifiesta cuidándolo, haciendo ejercicio, pero también se manifiesta en un área, en la concepción que tienes de ti mismo, en el autoconcepto.
¿Cómo construyo el concepto de sí mismo en mi hijo? ¿Cómo construyo el concepto de sí mismo en uno de mis hermanos, en uno de mis sobrinos? Incentivando el cuidado, pero también incentivando el amor propio, incentivando este autocuidado, incentivando incluso esas áreas de oportunidad que las personas, porque hay de todo tipo de gente en el mundo, pueden aprovechar para entrar y destrozar la vida de mi hija o de mi hijo. Hay diversas conductas también que tenemos que ir revisando y que tenemos que ir analizando. Ahora, las personas concluyen que este tipo de conductas muchas veces aparecen en ciertas situaciones difíciles de la vida. Por ejemplo, en una separación, en un divorcio, no es de gratis que la hija comience a tener este tipo de comportamientos. Y ahí es donde entramos en que pensamos que lo está haciendo únicamente para evitar que los papás se divorcien. Quizás el estímulo de ese comportamiento o el detonante de ese comportamiento fue la situación. Sin embargo, el hecho de que su hija se comporte de eso no se debe únicamente a nosotros. Hay padres que creen que sus hijos son un extensible de ellos. Es decir, se lo explico tal cual. Hay padres que creen que sus hijos son una extensión de ellos y que el hijo no posee una individualidad. Creen que las cosas que el hijo hace, los errores que el hijo tiene, son incluso una ofensa hacia ellos. Y los escuchas decir este tipo de frases. Es que ¿cómo es posible que mi hijo, o sea, no dice él, dice, mi hijo me haga esto? ¿Cómo es posible que después de todo lo que yo, en mayúscula, le he dado, me siga haciendo esto? ¿Cómo es posible que si yo esto, que si yo el otro? Y entonces pareciera que el hijo es un objeto nada más del padre. Pareciera que el objeto es el hijo y es una extensión de la madre y el padre. ¿No se ha preguntado, usted que me está escuchando en esta tarde, si quizás ese comportamiento de su hija, el rechazar el alimento en la cuestión de la anorexia, no se ha preguntado si acaso es un rechazo hacia usted como madre? ¿No se ha preguntado que quizás su hijo, al rechazar el alimento y al rechazar lo que usted le proporciona, lo está rechazando a usted por esta poca ineficiencia afectiva que se ha dado entre usted y su hijo? ¿No se ha preguntado que quizás el abordaje que le está dando a la problemática de su hijo es negativa? No es por ahí. Porque lo último que hacen las familias cuando están frente a una dificultad es buscar una atención profesional. Intentan resolver con sus usos y costumbres este tipo de dificultades. E incluso me ha tocado escuchar familias que dicen, lleva a tu hija a que te la curen, porque tu hija está embrujada. Lleva a tu hija a que le den le llamemos una especie de medicación preparada por alguien autodenominado médico, que no tiene ningún tipo de estudio ni preparación, pero que va y que le hagan algún lavado para que comience a comer. Y los resultados son los mismos. Porque el origen, la etiología de estas dificultades radica en otra cosa. Radica a veces en la relación de la madre e hija, radica a veces en el lazo afectivo entre el padre y el hijo, radica en las dificultades que se dan entre estas figuras, radica en la crianza, radica en la forma en que yo fui interactuando con mi hijo, incluso radican en la forma en que yo fui incentivando a mi hijo, en lo que representa también el sentarnos a comer. Me dirá, a ver, ahí sí no le entendí, psicólogo. ¿Qué tiene que ver o qué representa el sentarnos a comer como familia? Representa mucho. La mesa es un elemento importantísimo y vital en muchas de las familias mexicanas y alrededor del mundo. ¿Qué sucede cuando comen? ¿Cómo se mueve esto cuando ustedes están? Si lo piensa por un minuto, ¿cómo es? ¿Se sienta papá, mamá, hermanos? ¿Qué se dicen en la mesa? ¿Es un área de oportunidad la mesa para críticas? ¿Para lanzar groserías? ¿Para lanzar
desacuerdos hacia la familia, para lanzar malos comentarios hacia los hijos. Si usted tiene un hijo adolescente y usted aprovecha en la mesa para achacarle miles y miles de cosas, para criticarlo todo el tiempo, para censurarlo, para que cuando su hijo quiere hablar, usted lo único que le dice, ch, 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 cállate. Esta es plática de adultos. Si usted acostumbra a su hijo a esta forma, que no se le haga extraño que al rato su hijo rechace esa área de la casa, rechace ese tiempo de familia y comience incluso a tener actitudes de rechazo hacia cada uno de ustedes y que se puedan manifestar también en una conducta alimentaria. Hay chicos que comienzan a hacer ejercicio excesivo. Hay personas que llegan a tal grado de desprecio hasta su propio cuerpo que ahí es donde surgen las autolesiones. El trastorno de la conducta alimentaria, como es progresivo, es decir, como va aumentando de forma gradual, es una conducta autodestructiva y que si usted observa, si usted entra a ver documentales en redes sociales sobre eso, usted se dará cuenta que es un universo totalmente aparte. Debemos tener mucho cuidado en lo que ven nuestros hijos. Vamos a ir comentando. Me gustaría ir saludando a las primeras personas que están con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Nos está viendo Evelyn Molina, Adaluz, nos está viendo Erika Ramírez, Clever Camacho, Jorge Eric Centeno. Muchísimas gracias, Liga, una vez más por estar con nosotros. Saludos hasta la Dirección de Atención a Municipios del Gobierno del Estado. Carlos Camacho, Florinda Camacho, Gisela Sánchez Corso, Giselita, colega, cualquier día de estos te espero por acá. A Frank Moro, Anaí Córdoba dice, muchos comen por depresión. Para allá vamos, Anaí, en un momento vamos a hablar de eso. Edwin Morales, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos mal en nuestra alimentación? Ok, creo que tendríamos que ir revisando la frecuencia y sobre todo qué es lo que está en relación a nuestra conducta alimentaria, es decir, si la hacemos de forma excesiva o si no la estamos haciendo para nada, y también de qué nos estamos alimentando, obviamente. Aunque este tipo de conceptos deben de ser tratados por un especialista en nutrología y lo podemos encontrar en cualquiera de las redes sociales. Ahorita vamos a ir hablando más de eso. Edwin Morales González dice, ¿cómo? Ya lo leímos. Cristo Salva Comitán. Matías Córdoba dice, hay personas que toman a relajo la alimentación y cuando vienen a ver ya no pueden bajar y poco a poco se enferman más y más. Totalmente, Matías. Angélica Marcela Vargas Mosqueda, muchísimas gracias. Gabriel Fernández, amigo, muchas gracias por estarnos sintonizando. Psicóloga Gabriela Estrada, muchas gracias. Adán Vázquez, hola, buenas tardes. Y más los conflictos que resaltan en esta cuarentena. Totalmente, Adán, hemos estado hablando sobre las diversas dificultades que se están viviendo en esta cuarentena y ahorita vamos a puntualizar. Maestro Jaime Gabriel Vázquez Madrigal, muchísimas gracias. Héctor Santillán, un saludo afectuoso, amigo, qué gusto saber de ti. Michelle Obando, muchas gracias. Almita Gaber, muchas gracias por tus saludos, amigo. Tony Vázquez, saludos, dice psicólogo Gregorio, muchísimas gracias. A Classic Tattoo Terán, muchas gracias, amigos, por estarnos viendo. A todos los que se están sumando a la transmisión, muchísimas gracias. Mencionaban hace rato un área muy importante, que es la depresión. La depresión lleva a que la persona tenga algunos comportamientos y entre ellos entra el alimento, la pérdida del apetito, por ejemplo. Una persona que está en depresión puede perder el apetito o puede pasar totalmente lo contrario. La misma depresión, las mismas características de su condición pueden llevarlo a tener hambre y querer comer. Y ahí es donde vienen otros comportamientos como el alcoholismo, como el tabaquismo. Y entonces las personas no solo comen excesivamente, sino tienen pues finalmente una necesidad de azúcar, de diversos carbohidratos que evidentemente generan una reacción fisiológica. Esto está relacionado también con algo a nivel interno, no solamente desde el aspecto psicológico, sino que hay una reacción
al azúcar, hay una reacción a los carbohidratos que obviamente cuando estás en una condición depresiva puede generarte un síntoma o una sensación de bienestar parcial totalmente, porque en lo que lo digiere el cuerpo es parcial, pero se te puede hacer un hábito. Y entonces hay personas que suben muchísimo de peso durante una depresión o bajan muchísimo de peso durante cualquiera de estas condiciones. Y entonces es bien importante que sepamos algo, una primicia. Cuando estamos ante una dificultad, debemos entender que esa dificultad me puede llevar a muchas áreas negativas. Incluso puedo desarrollar conductas desadaptativas que si al rato no me doy cuenta, yo ya estoy haciendo y teniendo comportamientos que lo único que hacen es contribuir de forma negativa a mi condición. Es decir, si yo estoy en depresión por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de un ser amado, me separé de mi esposa, y entonces estoy en una condición negativa, me siento mal, tengo incluso pensamientos negativos y comienzo a tener hábitos que antes no tenía, como tabaquismo, como alcoholismo, como comer de forma excesiva, como descuidar mi alimentación por completo. Puedo estar al rato, ahora mi problema no es mi separación, sino la forma en que me veo. Ahora mi problema no es mi separación, sino los hábitos que adquirí durante este proceso de duelo y que ahora son hábitos que me cuestan totalmente desprender. O al revés, hay personas que toman una conducta transitoria que tiene tintes de anorexia, por ejemplo, cuando están transitando por algún tipo de dificultad y dicen, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. Y llega un momento que eso también hace que al rato el cuerpo rechace el alimento. Y estamos frente a más problemas. Ahora, hemos hablado aquí abiertamente que es importante que las familias se integren. ¿Y por qué hablar de integración familiar en este momento? Porque precisamente eso está generando dificultades en la atención de este tipo de problemáticas. Si una familia se comunica, si una familia tiene llamemos ojo clínico para detectar, ¿verdad?, las dificultades que se están dando en su hogar, porque hay padres que se dedican el tiempo semanalmente para ver este programa, para ver documentales, para leer, padres que están preocupados por el desarrollo de sus hijos, y a esos padres les envío una felicitación enorme por estar preocupados por el desarrollo adecuado de cada uno de sus hijos. Y entonces, si estamos atentos a lo que ocurre en casa, las conductas desadaptativas van a aparecer, sí, porque es importante también entender que vamos a enfrentarnos en el proceso de la vida a muchas dificultades, pero lo importante no es cuántas veces aparezcan, sino cómo las abordamos las veces que éstas aparecen. Lo importante de la vida también es entender que todos los seres humanos hemos pasado o pasaremos por dificultades. Eso es inevitable. Usted se va a enfrentar a procesos en su vida, a procesos en los que les va a tocar despedirse de un familiar, en los que les va a tocar desprenderse de cosas, incluso le va a tocar desprenderse de un hábito, desprenderse de un trabajo, desprenderse de compañeros de trabajo, vivir traiciones. Lo importante no es lo que ocurre, sino cómo lo estoy procesando. Y entonces, esto aplica a las dificultades que se nos presentan. No solo se le presentan a adolescentes, no solo se le presentan a niños. El primer paso que usted debe dar, si usted detecta conductas de este tipo en su hija o en su hijo, en su hermano, en un sobrino, en un vecino, en un amigo, es importante buscar ya de inmediato la atención psicológica. Es importantísimo no dejar pasar ni siquiera días, ni siquiera semanas ante este tipo de dificultades, porque estamos viviendo un riesgo vital. Porque desafortunadamente estas condiciones se entrelazan con otras. Hay chicas que no solamente tienen comportamientos característicos de la anorexia o de la bulimia, sino que también tienen conductas de riesgo como
la autolesión. Chicas que aparte de que no comen, comienzan a cortarse. Chicos que aparte de que están vomitando lo que ingieren, están lesionándose. Están buscando beber sustancias, están buscando tener pastillas a la mano para hacerse daño. Y no mencionaré cuáles son aquellas porque a veces sale contraproducente y damos ideas más que atacar las dificultades. Usted debe tener mucho cuidado en casa. Debemos saber que este tipo de condiciones se relacionan obviamente con otras. Que podemos tener un chico que por lo mismo que está sufriendo un tipo de agresión en la escuela, que está sufriendo un aislamiento por parte de sus compañeros por su condición física, al rato tenemos un chico que está en una condición depresiva. Al rato tenemos un chico que está viviendo una tristeza y que está al borde de todo, pero por no saber comunicarse con la familia y porque la familia no brinda esta apertura de empatía y comunicación, entonces tenemos a chicos refugiándose en redes sociales. Y déjeme darle noticias totalmente catastróficas. En redes sociales hay cientos de grupos en Facebook dedicados a darle tips a chicas y a chicos sobre cómo mantener conductas alimentarias de riesgo. Se lo digo tal cual. Hay grupos dedicados a la anorexia, grupos dedicados a la bulimia, en la que las chicas pueden utilizar esto como un blog de expresión para decir cómo van y cómo le están haciendo para bajar tanto de peso, en donde pueden subir sus fotos y pueden darse a conocer, y hay una red mundial de este tipo de comportamientos que obviamente está haciendo daño y que está romantizando una condición dañina, que está romantizando algo que no tiene que ser ni siquiera visto como algo bueno, como algo glamuroso. Usted debe de enseñarle a su hijo que sí se puede cambiar el cuerpo, que sí va a vivir procesos, pero sobre todo, a pesar de los cambios y de lo que ocurra, tiene que amar su condición, tiene que amar su cuerpo, tiene que amar lo que él es. Tiene que enseñarle a procesar las dificultades sin necesidad de atacarse a sí mismo. Un hijo tiene que aprender a enfrentar las dificultades de su vida sin arremeter contra sí. Es decir, si mi hijo termina una relación, debe saber que hay psicólogos, que hay especialistas dispuestos a atenderlo, a escucharlo, que su propia familia está para él, y no que puede agarrar por esa ruptura, atacarse, autolesionarse, tener comportamientos, que alguien más le cambie la vida para siempre. ¿Qué está viviendo su hijo? ¿Qué está viviendo su hija? El detonante de cada uno de estos comportamientos puede ser la relación tóxica, y voy a ponerlo entre comillas, que está viviendo su hija. Esa relación tóxica que está viviendo su hijo, ese aislamiento que un ser humano le está provocando a otro, puede generar dificultades en el comportamiento de su hijo y cambiarle la vida para siempre. Yo agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo. Dice el maestro Jaime Gabriel Vázquez Madrigal, excelente, un abrazo, Lee Gregorio, un abrazo de vuelta, maestro Jaime, muchísimas gracias por ver, es un honor. Morales Pacheco dice, la depresión llega hasta que no comas varios días. Así es, Pacheco, lo acabamos de mencionar, muchísimas gracias. Andrea Camacho dice, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a aceptarse como son? Ok, dice Rodolfo Valentín González Chávez, tema importantísimo de nuestros tiempos, un fuerte abrazo ya que nos estamos acostumbrando a las comidas rápidas y no vemos el daño que nos generamos. Sara Maldonado, yo como por desesperación, me da miedo engordar y no poder bajar y por eso como más. Muy bien, saludos a Erwin López Moguel, Rebeca Maldonado, muchísimas gracias. Por acá nos decía Andrea Camacho, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a aceptarse como son? El proceso de la aceptación es un proceso. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que existen estereotipos de belleza y que muchas veces vamos a cumplir o no vamos a cumplir con esos estereotipos. Que no es necesario ser una persona de ojos verdes, cabello rubio, cuerpo delgado y un estereotipo de Barbie casi para ser bello. Que se puede cambiar, que se puede subir y bajar de peso según tu alimentación, pero que tienes que aceptar y amar lo que tú eres en ese momento
y en las situaciones que estás en tu vida. Se nos ha ido el tiempo, pero estoy muy agradecido por cumplir un jueves más de salud mental. Nos vemos la próxima semana. Les envío un abrazo fraternal a todos. Estamos viviendo tiempos difíciles y de todo corazón deseo que las personas que están viviendo una batalla contra el COVID puedan superarlas. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Hasta la próxima.